Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar, entre muchos otros temas, de una nueva cepa del del SARS-CoV-2 que se ha detectado en países europeos y en Corea del Sur. Esta nueva cepa, descubierta en Reino Unido, no está fuera de control, es lo que asegura la Organización Mundial de la Salud. Y también han detectado una nueva variante en Nueva York en personas que no viajaron a estos países como Reino Unido, donde se había detectado ya la nueva cepa. México, Argentina explican los eventos adversos por las vacunas contra COVID-19, de eso también estaremos hablando este día, y nuestro reporte vendrá desde Reino Unido para actualizar la situación que viven con esta nueva cepa del SARS-CoV-2 y que se ha propagado ya por al menos 14 países. Iniciamos con la pieza que da marco a este programa, que nos contextualiza, es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien la presenta. La nueva cepa de coronavirus aumentaría casos debido a la mayor interacción celular. Puede llevar la pandemia a un nuevo nivel y vuelve más urgente la vacunación. Porque la variante detectada en Reino Unido es contagiosa, son los principales titulares que recorren el mundo. Una nueva cepa pone doblemente en alerta al planeta debido a que la propagación es más rápida que la COVID-19. Desde el último trimestre del año 2020 ya se advertía de una nueva cepa, sin embargo existió contradicción y no fue reconocida. Ahora ya invadió a países europeos y de América. El año 2020 se enfrenta a un linaje de coronavirus mutables, tal como se venía advirtiendo por científicos y especialistas como parte del análisis que se hace al SARS y al MERS. La cepa identificada como B117 tiene 23 mutaciones, afectando a más de 58.780 personas. Informes de medios de comunicación internacional señalan que 60% de los nuevos casos identificados en Londres en diciembre correspondían a esta cepa. Un estudio del Imperial College de Londres muestra que la nueva cepa es 50% más transmisible. Una de las mutaciones permite al virus unirse a una proteína en la superficie de las células humanas. Esto facilita la infección y además de la carga viral en la nariz y garganta de las personas es mayor, principalmente en niños y jóvenes. Mientras que investigaciones de Brasil señalan que es 70% más infecciosa que otros virus de la variante detectada en Reino Unido, al tener mayor fuerza de interacción molecular con el receptor AC2 y con SARS-CoV-2 se conecta para iniciar con la infección. La nueva cepa de COVID-19 se ha identificado en más de una veintena de países, principalmente en aquellos que tienen un alto número de contagios por el coronavirus detectado hace un año en Wuhan, China. Informó Isaura López Villalobos. Revisemos las más recientes cifras que nos llegan desde la Organización Mundial de la Salud, cuya sede está en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos actualiza. Cristina, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de coronavirus ascienden a los 84.400.000, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, si bien todavía no se atisba el temido repunte de positivos que se esperaba tras las vacaciones navideñas en muchos países de Occidente. La organización también contabilizó 8.696 nuevas muertes en las últimas 24 horas, por lo que el total de la pandemia se mantiene en 1.800.000, también mostrando
mostrando estabilidad por ahora. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado demorar entre 21 y 28 días la administración de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, un intervalo que en casos excepcionales podría llegar a las 6 semanas, con el fin de aumentar el número de personas que puedan recibir la primera dosis. La Organización Mundial de la Salud autorizó la vacuna de Pfizer y BioNTech, la primera a la que se ha dado luz verde, en las últimas horas del año 2020, cuando se cumplía un año de su lucha contra la pandemia. Esta autorización sirve para países que no tienen entidades de homologación de este tipo de productos farmacéuticos, por lo que abre la puerta al uso de esta vacuna, especialmente en países en desarrollo. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que por ahora no recomiendan la vacunación de mujeres embarazadas o lactantes hasta que no haya más datos sobre los efectos en ellas de las vacunas, aunque podrían hacerse excepciones, por ejemplo, en trabajadoras sanitarias con alto riesgo de exposición al coronavirus. Respecto a las personas que ya hayan superado la COVID-19, el grupo de expertos sugiere que retrasen su vacunación para permitir a otras personas inmunizarse. Por otro lado, el director general de la Organización Mundial de la Salud desveló ayer que las autoridades chinas han impedido por ahora la llegada de algunos expertos de la misión prevista para investigar los orígenes del coronavirus, por lo que se mostró muy decepcionado con Pekín. La organización de esta misión se ha demorado durante meses y ha estado rodeada de secretismo tanto por parte de las autoridades chinas como de la propia Organización Mundial de la Salud. Por su parte, China ha negado que tenga problemas con la Organización Mundial de la Salud y ha asegurado que las dos partes siguen aún negociando para que un grupo de expertos del organismo viaje próximamente al país asiático. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Interesantes estos lineamientos que da a conocer la Organización Mundial de la Salud, e incluso algunos de ellos muy esperados, como el caso de las mujeres embarazadas o lactantes, si deberían o no vacunarse. Ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es mejor esperar, sobre todo este grupo de mujeres embarazadas y lactantes, salvo si se trata de personal de la salud, de profesionales de la salud que estén en riesgo o en grupos donde, o en la línea, digamos, en la primera línea de batalla, entonces sí se podría considerar su vacunación. Pero fuera de esta posibilidad, insistimos, mujeres embarazadas y lactantes por lo pronto no deberán vacunarse, de acuerdo a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y otro dato muy importante también, aquellas personas que ya padecieron la enfermedad y que en teoría deberían de estar ya inmunizadas por lo menos durante algún tiempo, darle oportunidad a aquellas personas que no han tenido la enfermedad para que se vacunen. De esta manera se trata de eficientar al máximo las dosis que poco a poco están fluyendo en todo el mundo. Y mire, hablando de la nueva cepa que se dio a conocer o que se conoció en el Reino Unido a finales del año pasado, la Organización Mundial de la Salud asegura que esta nueva cepa no está fuera de control. Ante la aparición de la nueva cepa del SARS-CoV-2 que surgió en Reino Unido y ya se ha diseminado en varios países europeos, la Organización Mundial de la Salud llamó a la calma y aclaró que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus, identificada en el Reino Unido, cause una infección más grave o afecte a la eficiencia de los tests de diagnóstico y vacunas disponibles. Los responsables británicos informaron a la OMS que esta variante no tendrá impacto alguno en la vacuna. Sin embargo, sí se reconoce que esta nueva cepa se transmite más fácilmente, lo que explica que en el Reino Unido la tasa de reproducción del virus, esto es, cuántas personas son contaminadas por cada infectado, haya pasado de 1.1 a 1.5 coincidiendo con la propagación de esta variante. La OMS aclaró también que la nueva variante del coronavirus identificada en el Reino Unido no es la misma que la que se ha descubierto en Sudáfrica. La confusión se originó en el hecho de que las dos cepas se identificaron casi simultáneamente. Los especialistas recuerdan que es normal que los virus muten y siempre se esperan estos cambios en las epidemias. Los investigadores han afirmado que todos los virus mutan, es decir, se modifican cuando se replican, y el SARS-CoV-2 no ha sido la excepción a este proceso. Este coronavirus ha sufrido múltiples variaciones desde su aparición, pero en general, estas no han tenido consecuencias. Algunas mutaciones, sin embargo, pueden favorecer su sobrevivencia, por ejemplo, si logra un mayor contagio, informó Rocío López Fonseca. Y mire, un caso curioso es el que detectaron en Nueva York. Una persona
que dio positivo con esta nueva cepa detectada originalmente en Reino Unido, pero que no había tenido contacto, al menos de haber viajado al Reino Unido. Vamos a ver y escuchar la siguiente historia. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó el primer caso de la nueva cepa de COVID-19 detectada en el Reino Unido. Se trata de una persona del condado de Saratoga, quien no tenía antecedente de viaje, según lo confirmó el laboratorio de Wadsworth. En tanto, la Autoridad de Salud en Chile registró su segundo caso de la nueva cepa británica. Esta vez fue un pasajero que llegó en el mismo vuelo en el que se detectó el primer caso el 22 de diciembre. Ante las interrogantes que surgen si las vacunas protegen contra la nueva cepa, distintas autoridades han desplegado una lista de preguntas frecuentes. El Ministerio de Sanidad en España responde que la nueva cepa ha surgido por mutaciones puntuales en el genoma del virus, surgidas al azar en su multiplicación dentro de las células humanas. Estas mutaciones no afectan a la totalidad de la proteína S, por lo que es poco probable que la vacuna no sea efectiva. La vacuna estimula el sistema inmune para enfrentarse a diferentes puntos diana de la proteína S del virus, por lo que puede impedir su unión a los receptores a pesar de ciertas mutaciones, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud en Europa analiza medidas contra la nueva cepa detectada en Reino Unido. Entre las medidas para ralentizar la propagación por Europa de la nueva cepa de la COVID-19, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades propuso a los países la secuenciación genética de casos focalizados y representativos para detectar precozmente y monitorizar la incidencia de la variante. También recomendó incrementar el seguimiento y la relación de pruebas a personas procedentes o con vínculos en las zonas con una mayor incidencia de la nueva cepa, en este caso, el Reino Unido. Explicó que las medidas de reforzar el rastreo de contactos y el aislamiento de los casos sospechosos y confirmados, además de evitar los viajes no esenciales a las zonas de riesgo, son algunas de las recomendaciones dadas por el centro. No hay ninguna evidencia de que las vacunas que han empezado a aplicarse en todo el mundo sean menos efectivas frente a la nueva cepa. Por ello, el organismo sostiene que aunque en el corto y mediano plazo las vacunaciones probablemente van a contribuir a hacer frente al virus, es esencial aplicar estas medidas de inmediato y hasta que las dosis disponibles empiecen a reducir la incidencia de la enfermedad en el continente. Al parecer, las fiestas navideñas y de fin de año fueron las que aumentaron la propagación de la nueva cepa en Europa y el resto del mundo, señalan responsables del centro, informó Rocío López Fonseca. Aún está por verse qué consecuencias tuvieron las fiestas de Navidad y Año Nuevo en aquellas personas que no atendieron las recomendaciones y que pese a que se pidió quedarse en casa durante estos festejos o realizar estos encuentros solamente con las personas que se convive habitualmente, decidieron ampliar el círculo. Hoy por hoy los diferentes países están tratando de proyectar o de ver qué consecuencias tuvo el hecho de que algunas personas no atendieran estas recomendaciones. Vamos a hacer nuestra primera pausa, usted no se vaya, regresamos con mucho más a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. De acuerdo con los especialistas, esta nueva cepa, detectada originalmente en Reino Unido, es menos grave pero altamente contagiosa, por lo que el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades presentó ya un informe sobre el riesgo. El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades presentó un informe de riesgo sobre la nueva cepa del SARS-CoV-2 detectada en Reino Unido. Circula ya en 14 países europeos y en otros 10 del resto del mundo. Según las primeras investigaciones, no es más grave, pero sí más contagiosa que la dominante hasta ahora en Europa. La alerta que ha generado es que se incremente la presión sobre los sistemas sanitarios en los países europeos durante las próximas semanas. El Reino Unido ya ha notado el impacto de la nueva cepa sobre sus hospitales. Los datos demuestran que los índices de contagio en las zonas geográficas donde ha comenzado a circular esta nueva cepa han aumentado mucho más rápido de lo previsto, informaron responsables sanitarios del Reino Unido.
Los países del viejo continente que hasta el momento han sido identificados y notificados en el reciente informe del Centro Europeo para el Control de Enfermedades son Dinamarca, Portugal, Italia, Islandia, Países Bajos, España, Irlanda, Bélgica, Finlandia, Noruega, Suiza, Alemania, Francia y Suecia. Fuera del continente, el país con más diagnósticos es Japón, seguido de India, Israel, Australia y Canadá, Corea del Sur, Hong Kong y Jordania, Singapur y el Líbano. Prácticamente todos los casos han sido confirmados en personas con antecedentes de viaje o contacto estrecho con viajeros procedentes del Reino Unido, salvo los 4 detectados en Bélgica, en los que la fuente del contagio es desconocida, informó Rocío López Fonseca. Mientras esto ocurre, México y Argentina explican los eventos adversos que han registrado debido a las vacunas contra el SARS-CoV-2. Argentina reportó que tras la aplicación de 32.013 dosis de vacunas Sputnik fueron registrados 317 eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización. Dentro de las reacciones esperables se pueden presentar dolor en el sitio de la inyección, hiperemia, hinchazón, reacciones sistémicas como el síndrome pseudogripal de corta duración de inicio dentro de las 24 a 48 horas o menos frecuentes, síntomas gastrointestinales. De los 317 se reportaron los siguientes síntomas: 140 reportaron fiebre con cefaleas, 81 cefalia y o mialgias, 36 fiebre como único signo, 4 alergia leve y hay un par de casos en análisis de angor y hemiparesia. En tanto, México analiza un caso de una médica internista de 32 años quien tuvo COVID-19. Ella reportó que es alérgica a las sulfas y tiene antecedentes de alergias. Fue vacunada el 30 de diciembre. Una hora y media después tuvo una reacción alérgica caracterizada por hinchazón de la lengua, labios, rash en el cuello y pecho, es decir, que se llenó de ronchitas. Luego tuvo una convulsión y recibió tratamiento en urgencias. Tras otra convulsión, fue hospitalizada. Le hicieron un par de resonancias magnéticas en cráneo y cuello. Las imágenes hicieron sospechar de mielitis adversas. Al tener una convulsión más, le hicieron un intercambio de plasma. El diagnóstico en ese momento fue de una reacción alérgica a la vacuna. Esto está confirmado, la reacción alérgica. Lo que no está confirmado es esa otra reacción que llevó a las convulsiones y a la disminución de la fuerza muscular, si esto se relaciona con la vacuna o no. Y esto es lo que se sigue estudiando. Hasta el momento no hay una respuesta conocida a la vacuna como una reacción alérgica que lleve a estos eventos de convulsión o de encefalitis, aclaró el médico. Informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Saludamos, como todos los días, en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Buen día. Gusto saludarte. Igualmente, doctor, y yo quisiera aprovechar su presencia para que me ayude también a mandar una felicitación en este año en particular, de manera muy especial a las y los enfermeros, hoy en su día. Tengo entendido que es solamente en el caso de México cuando se conmemora hoy o cuando se les festeja a los y las enfermeras, y hoy particularmente todo nuestro agradecimiento y toda nuestra gratitud por el gran esfuerzo que han hecho durante esta pandemia, doctor. Me sumo a la felicitación, Belén. Efectivamente, el personal de enfermería, los profesionales de la enfermería constituyen una piedra angular en el equipo de la salud, no solamente en el campo hospitalario, también en el campo de la salud pública, de la epidemiología. Tenemos, por ejemplo, enfermeras, enfermeros especialistas en la parte quirúrgica, en la parte de los cuidados intensivos, en la sección de nefrología. En un amplio espectro de áreas de especialización, pero hay un número importante que son salubristas y son quienes precisamente estudian el ámbito de la salud pública, realizan mucho trabajo de campo, mucho trabajo en la contención y manejo de epidemias de igual forma. Entonces quise hacer
este comentario en particular porque luego pensamos en las y los enfermeros e inmediatamente pensamos en su trabajo hospitalario, que es maravilloso, pero el espectro del impacto de estos profesionales de la salud es también en el ámbito epidemiológico, de la salud pública, el ámbito comunitario, todo lo relativo al ámbito de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Pues efectivamente, Belén, un abrazo a las y los enfermeros de todo el mundo, aunque el día 6 de enero particularmente el festejo es en México, pero vaya el abrazo a todo el mundo. Ojalá que haya oportunidad de que en sus espacios de trabajo haya al menos un pequeño brindis, un pequeño festejo, claro, porque la verdad es que se lo merecen eso y mucho más, ¿no? Claro. Por supuesto, una gran remuneración, esperemos que también la haya, ¿no? Pero sobre todo sabemos que ellas y ellos se sienten muy gratificados con el cariño y el agradecimiento de los pacientes, porque al final de cuentas, doctor, y usted lo sabe, son quienes terminan atendiendo o cuidando al paciente durante la convalecencia. Sí es verdad que el médico está ahí, pero son ellas y ellos los que se encargan pues de este cuidado permanente mientras están en un hospital, ¿no? Efectivamente, son quienes están más tiempo junto al paciente que está grave, junto al paciente que está en hospitalización. Recordemos que son quienes cuidan de la terapéutica, la administración, quienes están muy al pendiente del monitoreo de signos vitales de los pacientes, etcétera, con mucha comunicación con él o los médicos tratantes, pero la enfermera, el enfermero son quienes más tiempo están junto al paciente en los momentos más difíciles. Y yo quisiera hacer un último apunte, doctor, antes de entrar al tema que hoy nos ocupa. En esta pandemia particularmente los y las enfermeras se han convertido en esta familia que los pacientes con COVID-19 no tienen al lado durante estas durísimas convalecencias. Sí. Entonces, doblemente el agradecimiento y la gratitud por ser ellos quienes de alguna u otra manera, de manera muy humana, sí, han estado ahí al lado del paciente que se siente solo, que se siente aislado, en medio de esta pandemia que ha sido realmente muy cruel en este sentido, ¿no, doctor? Efectivamente, Belén. Por último, las y los enfermeros tienen esta celebración en México porque cuando surge, cuando se propone que sea el Día de las y los enfermeros el 6 de enero, es porque son considerados un regalo de reyes para la humanidad. Qué bonito. Por ese motivo es. Qué bonito significado, doctor. Sí. Y sí, porque hoy en prácticamente todo el mundo estamos celebrando el Día de Reyes y además en México el Día de las y los enfermeros. Así que bueno, de nueva cuenta toda nuestra gratitud para todas ellas y ellos y ojalá que muy pronto tengan el merecido descanso que merecen, ¿no? Valga la redundancia. Sí. Doctor, esta nueva cepa de SARS-CoV-2 detectada a finales del año pasado en Reino Unido. ¿Qué sabemos de esta nueva cepa, doctor? Bueno, ya sabemos muchas cosas. Sabemos cuál es la mutación, sabemos cómo impacta en la estructura del virus. A lo que impacta predominantemente es a esa muy famosa proteína espicular de la que tantas veces hemos hablado aquí y que es la que le da esa forma de corona radiada. Son las precisamente espículas, para decirlo claro, y que es el sitio de unión entre el virus y la célula que va a infectar. Entonces, esta variante ha mutado y modifica una parte de la estructura de esta proteína. Pero también algo que ahora se ha publicado, Belén, es el hecho de que los pacientes que tienen esta mutación y que por lo tanto tienen esta proteína espicular del virus modificada, tienen mayor carga viral. Es posible que eso sea lo que explica
porque mayor contagio. Es posible también, y lo platicábamos fuera del aire hace un momento, tú lo reflexionabas de esta manera, ¿por qué posiblemente algunos países europeos han tenido un repunte tan importante en las últimas semanas, ya meses probablemente? Este podría ser un factor contribuyente, indudablemente. Han ocurrido otros aspectos, digamos, sociales muy bien identificados, como recordarás el regreso a clases presenciales en algunos de estos países. Fue el caso de Francia, fue el caso de Reino Unido, que también a las pocas semanas del retorno a clases presenciales tuvieron que dar marcha atrás por el incremento de casos observado. Entonces, hay varios factores, pero uno podría ser esta mayor contagiosidad que se presenta con esta nueva cepa, que por cierto, entre lo que adicionalmente sabemos es que su distribución ya ha alcanzado prácticamente 5 continentes, los 5 continentes. Ya hay cepas identificadas en América, por ejemplo, en particular en Canadá y en los Estados Unidos. En Europa, bueno, sabemos que es el aparente epicentro de los casos provocados por esta nueva cepa de SARS-CoV-2 y en África. Pareciera que después de Europa, la mayor distribución fue en el continente africano. Ahora sabemos que hasta un 60% de los nuevos casos de COVID-19 en países europeos como Reino Unido o Gran Bretaña y en África están siendo provocados por esta nueva cepa mutada de SARS-CoV-2. Vamos a hacer nuestra primera pausa, nuestra segunda pausa ya, doctor, y regresando vamos a hablar de cuántas variantes más, o si es que se han registrado variantes adicionales a esta que hemos conocido, y qué sucede cuando un virus pues está tanto tiempo en el ambiente, digamos, o en circulación, como también se le conoce. Con esto regresamos. Claro que sí, Belén. Después de la pausa, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Volvemos. México se ha convertido en el primer país en incluir pruebas rápidas y de aplicarlas entre su población, según la Organización Panamericana de la Salud. A finales del año pasado, la Organización Panamericana de la Salud donó 100,000 pruebas rápidas de detección de antígenos de SARS-CoV-2. México, en colaboración con la OPS, está desarrollando un estudio piloto para validar un plan de implementación de estas pruebas rápidas con el fin de ampliar y así diversificar el arsenal de diagnóstico de laboratorio y la vigilancia epidemiológica de la COVID-19 desde un nivel comunitario. Se trata de test rápidos que sirven para el diagnóstico de COVID-19 en laboratorios clínicos o en laboratorios no formales. Son sitios o comunidades remotas o investigación de brotes sin requerir una mayor inversión en el equipamiento. Están diseñadas para realizarse por profesionales de la salud debidamente capacitados y para obtener un diagnóstico dentro de 15 a 30 minutos. Además, tienen un costo de producción 50% más bajo respecto a las pruebas moleculares PCR, conservando las características indispensables de alta especificidad, es decir, más del 97%, y sensibilidad, más del 80%. Donde hay una transmisión comunitaria generalizada, las pruebas de detección de antígenos se pueden utilizar para la detección temprana y aislamiento de casos positivos en establecimientos de salud, centros de realización de pruebas de COVID-19, residencias de ancianos, prisiones, escuelas, entre trabajadores de primera línea de la salud y para seguimiento de contactos, informó
Elizabeth Ortiz. Y vamos precisamente a Reino Unido, donde se detectó esta variante importante del virus del SARS-CoV-2. Carlota Isiegas, corresponsal de la agencia AF en Reino Unido, nos presenta el informe. Carlota, qué gusto saludarte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hemos amanecido en Inglaterra de regreso a un confinamiento estricto, con escuelas cerradas y durísimas restricciones que vetan las salidas de casa, impuesto por el gobierno de Boris Johnson el pasado lunes y que será votado este miércoles por los diputados en la Cámara de los Comunes debido a un aumento descontrolado de contagiados de COVID-19. Reino Unido llega a superar los 60.000 contagiados diarios, lo que ya suma un total de casi 2.800.000 positivos por coronavirus. Este aumento descontrolado de contagiados se asocia desde el gobierno británico a la nueva cepa del coronavirus que apareció, recordemos, en Reino Unido a mediados de septiembre y que ya se ha extendido por gran parte del mundo, desde América Latina pasando por Europa y llegando hasta Japón. La variante británica tiene alrededor de 20 mutaciones que pueden permitir que la variante se replique y se transmita con mayor eficiencia, según ha informado Mujecevic, asesora científica del gobierno británico. Se ha establecido un aumento en su transmisibilidad del 70%, pero aún no está comprobado científicamente y varios expertos han pedido cautela, con el argumento de que el virus tardaría años, si no meses, en evolucionar lo suficiente para volver impotentes a las vacunas actuales. El Reino Unido ha encargado 100 millones de dosis a la nueva vacuna y este lunes ha recibido ya un primer medio millón que ha sido distribuido entre los más de 750 centros de vacunación diseminados por todo el país. Más de 1 millón de británicos han sido vacunados desde que comenzó la operación nacional el pasado 8 de diciembre. El gobierno aspira a alcanzar una velocidad de 1 millón de dosis por semana, que podría ser ampliado por el cambio de estrategia del gobierno de Johnson, que pretende ampliar el plazo de la inyección de las dosis, lo que cambiaría el plazo de 3 semanas a 12 semanas para acelerar el número de ciudadanos británicos vacunados. Reporto desde el Reino Unido para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Carlota Isiegas, por esta información. Vaya datos que nos proporciona nuestra compañera corresponsal, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Definitivamente, tremendo, particularmente lo relacionado con la nueva cepa y el incremento posible de 70% de contagiosidad con respecto a la cepa original de Wuhan. Precisamente, uno de los comentarios era que cuando se identifican nuevas variantes o, en este caso, una mutación que implica la generación de una nueva variante del virus, la comparativa es con el genoma original publicado en enero y que provino de los primeros pacientes atendidos en la provincia de Hubei, específicamente en la ciudad de Wuhan. Y hasta ahora, Belén, no ha sido solamente esta mutación. Se han identificado hasta 200 mutaciones menores. Todo parece indicar que esta es la más importante porque, como decíamos antes, es la que ha codificado para una modificación estructural de la proteína espicular. Pero lo que acabamos de escuchar en la cápsula informativa es de mucho interés porque va precisamente de lo que es un hallazgo molecular, genómico, a lo que puede significar o está significando desde el punto de vista epidemiológico, pandémico. Y la gran preocupación en este momento, aun cuando estamos en el inicio de la vacunación a nivel mundial, pues es que existan un incremento importante de casos, dado el aumento del contagio derivado de esta nueva cepa de la que venimos hablando. Ya lo decía la propia Carlota, parece ser que esta nueva cepa, y debido a su alto grado de contagio, podría haber reportado o registrado este incremento desmedido, así utiliza la palabra,
en el número de casos que ha registrado Reino Unido en las últimas semanas y que los han obligado al confinamiento casi absoluto. Incluso hay quienes dicen que peor o más restrictivo que el que realizaron durante la primera etapa de la pandemia. Este es el gran riesgo, ¿no, doctor? Es el gran riesgo. A mayor circulación de un virus, mayor réplica, pero además estas nuevas variables con este nivel de contagio van a incrementar seguramente más el número de casos, doctor. Fíjate, Belén, que habíamos platicado hace algunas semanas que los virus RNA, a diferencia de los virus DNA, y este es un virus RNA, se equivocan mucho durante sus ciclos replicativos. Se equivocan, me refiero a precisamente la posibilidad de generar estas mutaciones. Los virus que tienen ácido desoxirribonucleico, los DNA, son muy estables. Se replican y casi siempre se replican, digámoslo así, correctamente. Pero los RNA, además que son virus más circulantes, que son virus con replicaciones más rápidas, de mayor escala, esas replicaciones o multiplicaciones tienden a generar equivocación durante estos ciclos, y esa situación es lo que genera mayor número de mutaciones en los virus RNA, y es lo que estamos viendo en este momento. Hago el comentario, y de hecho lo tomo también de una reflexión que tú haces, porque mientras menos contención exista de esta pandemia y mayor circulación de SARS-CoV-2, el virus responsable de COVID-19, siempre vamos a estar ante ese riesgo de más mutaciones y entonces de un comportamiento errático de esta pandemia. Lo que está ocurriendo en Reino Unido es un ejemplo. Esta mutación surge desde septiembre, no es nueva, y Reino Unido ha tenido que confinar masivamente a la población en 3 ocasiones. Ya esta es la tercera, Belén, ya es la tercera. Y las primeras ocurrieron alrededor de septiembre. ¿Cuánto contribuyó esta nueva cepa desde entonces? No lo podemos saber con toda la certeza, pero puede ser que haya sido un contribuyente importante. Claro, decía nuestra compañera corresponsal también que de acuerdo a los más recientes informes, se trata sí de una cepa mucho más contagiosa, pero hasta ahora me llamó la atención esto que decía, que podrían pasar años antes de poder afirmar que son resistentes o no son resistentes a las vacunas. Es decir, que tendría que pasar mucho tiempo para que realmente las vacunas que hoy por hoy están en el mercado no fueran efectivas, doctor. Sí, tampoco podemos afirmar que la eficacia de las vacunas se va a modificar por la presencia de esta mutación de SARS-CoV-2. Tampoco podemos aseverar lo contrario. Es muy poco tiempo, es muy pronto. Las vacunas apenas se están administrando de forma masiva. Pareciera que en los ensayos clínicos no se modificó el desempeño positivo de las vacunas, aún en presencia de estas cepas, pero pues efectivamente el tiempo lo dirá. Y creo que lo más importante que debemos considerar en este momento es que independientemente de que esta mutación no genere mayor gravedad de la enfermedad, aparentemente, y que no genere modificación en el desempeño de la vacuna, lo que sí debemos saber de nueva cuenta es que este virus y cualquier virus RNA, mientras más tiempo circule en la comunidad, mayor riesgo de mutaciones, y hay mutaciones que sí hacen más virulentos a los patógenos, hay mutaciones que por supuesto generan resistencia a el desempeño de las vacunas, pero también hay mutaciones que generan resistencia a los antivirales.
que sabemos en este momento hay varios en estudio. Entonces, no hay uno que por el momento contundentemente podamos decir es un antiviral altamente eficaz y seguro contra SARS-CoV-2. El Remdesivir ha sido el de mejor desempeño en situaciones muy específicas, no viene el caso en este momento, pero también podría darse la situación de que una mutación de esta naturaleza genere resistencia a los antivirales que se están estudiando. Así es, doctor, y ese, pues, por supuesto, sigue representando un alto riesgo. Vamos a hacer una pausa, si me lo permite. Claro que sí, Belén. Regresamos con mucha más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablábamos ahorita justo en el corte que esto es una carrera de inmunizar a través de las vacunas contra este virus que también corre a la velocidad del viento, doctor. Efectivamente. Es una carrera que esperemos sea una carrera que gane la vacuna, pero mejor aún la propia humanidad. A lo que me refiero es a que volvamos a tener una mayor disciplina como sociedad, como individuos. Me parece que por los meses de abril, mayo, junio, hubo más disciplina individual y colectiva. Y es posible que en los últimos meses del 2020 el cansancio, probablemente incluso la necesidad económica en muchos países haya llevado a relajar disciplina de prevención. Entonces, cuando me refiero a que lo gane la conducta de la propia humanidad, es porque soy consciente, y creo que todos debemos serlo, de que los efectos de la vacunación de forma colectiva, mundial, global, van a ocurrir realmente cuando más del 70% de la población esté vacunada. Y eso va a tardar. Si bien parece que se está acelerando la producción de vacunas por parte de todas las compañías, y lo hemos escuchado incluso en boletines de las mismas compañías que están incrementando la producción, es posible que en el 2021 no se logre ese 70% de vacunación de la humanidad. Y de manera también muy técnica hay que decir que para que aparezca la respuesta inmune después de la vacunación de un paciente, transcurren por lo menos 28 días a un mes. Entonces esto significa también un periodo en el cual las personas siguen siendo susceptibles. Y el otro punto es que ojalá tuviéramos una vacuna de 100% de eficacia. Son muy buenos los porcentajes, por arriba del 90% la mayor parte de las vacunas que están hoy por hoy administrándose en el mundo, pero no son del 100%, entonces queda ahí también un porcentaje, 10% de quienes podrán no tener una respuesta inmune idónea. Entonces todos esos detalles van contribuyendo, por lo que no podemos menos que seguirle recomendando a la población que nos cuidemos, evitando tener contacto con el virus. Así es, doctor. Y en medio de estas medidas que suenan hasta un poco desesperadas, doctor, escuchábamos cómo en Reino Unido están tratando de ampliar el periodo para aplicar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech a quienes ya se están inmunizando, que es el personal médico. Esto para cubrir a una mayor cantidad de población. Sin embargo, no parece ser una buena idea, doctor. No, no parece serlo. Mi opinión personal es que
ojalá y no tengan que llegar a aplicar esa estrategia, porque los ensayos clínicos son muy puntuales. Los hallazgos de eficacia y seguridad, sobre todo eficacia, son aplicando una dosis hoy y otra dosis a los 28 días, dependiendo del tipo de vacuna. Si es Pfizer BioNTech, 28 días. Si es AstraZeneca, 21 días. Si es Moderna, 21 días. Entonces, si los ensayos clínicos así fueron, y con eso se lograron esos porcentajes de eficacia, pues entonces así debe ser el esquema de vacunación universal. Claro que lo están proponiendo como una medida de salvamento por lo que se está viviendo del incremento de casos en Gran Bretaña, derivado de esta nueva cepa posiblemente, pero y se ha hablado de esa posibilidad en el resto del mundo o en algunos países más. La verdad no me gusta. La verdad es que si los ensayos clínicos mostraron lo que mostraron, creo que debemos apegarnos al protocolo que se aplicó en los ensayos clínicos y que derivó de esos resultados. Claro. Y usted bien lo decía, doctor, el seguirnos cuidando parece ser hoy por hoy la única posibilidad de reducir riesgos de estar en contacto con el virus y también aprender lecciones, porque hemos visto cómo a lo largo del último año o del año pasado, lo que ocurría en Europa, casi que después lo veíamos reflejado en América. Es nuestra oportunidad de aprender de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Europa, aunque hay que decirlo también, los países en América Latina no han dejado de registrar estos índices muy altos de contagio con una pandemia muy activa, doctor. Sí, efectivamente. Y qué importante sería que aprendiéramos efectivamente antes de que nos gane el tsunami de la nueva cepa en el continente americano. Lo primero que debemos estar haciendo es monitorear muy bien el comportamiento virológico y monitorear perfectamente bien desde el punto de vista molecular y genómico la presencia de la cepa en los países de América Latina. No he escuchado, no he encontrado en la literatura médica, científica, de monitoreos que se estén realizando al respecto en países de América Latina. Me preocupa. La mayor parte han sido publicaciones europeas. Por ejemplo, la que te comento, Belén, aparece todavía como una prepublicación, pero ya es un paper al escrutinio de la comunidad científica del mundo, del Hospital Birmingham, que en 27 de diciembre publica lo que comento, de que en un estudio comparativo de la cepa nativa con respecto a la cepa que tiene esta mutación, se encontró que quienes tienen la cepa con la mutación tienen una mayor carga viral y que eso posiblemente podría explicar la mayor transmisión de COVID-19. Lo comento para quien guste leer con detalle esa publicación. Todavía está como una prepublicación, pero con una metodología impresionante, muy bien depurada, muy ortodoxa, y la publica el Hospital de Harcourt de Birmingham el 27 de diciembre. Pues una publicación que sin duda alguna va a ser muy interesante y que también está dando luces en torno a esta nueva cepa que tanto temor causó al principio, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Monitoreo del comportamiento viral y monitoreo del genoma viral en todo el mundo es fundamental. Fíjate, Belén, también por motivo de las vacunas. ¿Cómo se desarrolla una vacuna para el siguiente ciclo
o periodo de enfermedades respiratorias de influenza. De esa manera, con un monitoreo mundial de los virus circulantes, de las cepas circulantes y de las características genómicas de esas cepas circulantes. Así es como se diseña la vacuna de influenza que va a funcionar para el año entrante, la temporada 21-22 de enfermedades respiratorias. Bueno, pues seguramente eso mismo va a tener que llegar a ocurrir con respecto a la vacuna de COVID-19. Y probablemente vamos a requerir de platicarlo en otro programa, pero antier, los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta, Enfermedades y Prevención de Atlanta en Estados Unidos, hacen una publicación tan interesante respecto de las vacunas que están en uso en este momento contra COVID-19, en donde sí dibujan esa posibilidad de tener que estar realizando este tipo de monitoreos en el futuro, porque ¿qué pasaría si ocurren más mutaciones durante este 2021 y además algo que no está en este momento definido? El booster, el refuerzo de la vacuna contra COVID-19, no sabemos si la vamos a requerir cada año o cada 2 años. Eso va a depender del comportamiento de la respuesta inmune, que apenas lo vamos a ver de forma colectiva por su aplicación en todo el mundo. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como siempre, muchas gracias. ¿Cómo que ya se acabó el programa? Nos terminó el programa, Qué doctor, barbaridad. pero regresamos mañana para continuar con esta charla y con otros temas que vayan surgiendo. Con todo gusto, Belén. Gracias, doctor. Gracias a a usted por habernos acompañado. Lo invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.